¿Te imaginas ser rechazado por los 29 equipos de la NBA y terminar siendo el único hombre capaz de frenar a Shaq y Kobe? Ben Wallace demostró que a veces el corazón vale mucho más que el talento. Si te gustan las historias de superación real, suscríbete ahora mismo al canal y revienta ese botón de like, porque lo que vas a escuchar hoy es la prueba de que rendirse no es una opción. Prepárate, porque esta leyenda no empieza en un estadio lleno de luces, sino en el barro. La vida de Ben Wallace es la personificación del sueño americano forjado en la dureza del sur profundo, una historia que comenzaba mucho antes de los focos de la NBA. En las tierras rurales de Whitehall, Alabama, nacido como Benjamin Carmi Wallace, el 10 de diciembre de 1974, Ben creció en un hogar donde el concepto de multitud era la norma cotidiana. Era el 10º de 11 hermanos en una familia del condado de Lowndes que sobrevivía con lo justo, pero donde sobraba carácter y resiliencia. En este entorno humilde, Ben aprendió que para hacerse oír y para comer tenía que ser el más fuerte y el que más trabajaba, una mentalidad que trasladó a la escuela secundaria central de Hayneville. Ahí Wallace no era solo un jugador de baloncesto, era una fuerza de la naturaleza, un atleta total que se ganó el respeto de todo el estado, brillando en el diamante de béisbol y especialmente en el campo de fútbol americano, donde como apoyador desarrolló esa agresividad física y ese instinto para el contacto que más tarde lo definirían en la pintura. Sin embargo, el giro de guión más importante de su juventud ocurrió en 1991, en un campamento de verano que parecía uno más del montón. Fue ahí donde la mirada experta de Charles Oakley, uno de los tipos más duros que jamás haya pisado una cancha profesional, detectó algo especial en aquel joven callado pero feroz. Oakley no vio a un gran anotador, vio a un guerrero como un motor que nunca se apagaba y decidió convertirse en su mentor, recomendándolo personalmente para que continuara su formación. Ben inició su periplo universitario en el colegio comunitario Coyagua en Cleveland, donde durante 2 años sus estadísticas defensivas parecieron sacadas de un videojuego. Promediaba 17 rebotes y casi 7 tapones por partido, una absoluta anomalía que demostraba que su relación con el tablero era algo casi espiritual. Su camino lo llevó finalmente a la Universidad de Virginia Union, una institución históricamente de la División II, donde mientras se especializaba en justicia penal, quizás anticipando que su destino sería impartir ley bajo los aros, transformando a las Panteras en un equipo de leyenda. Bajo su liderazgo, el equipo alcanzó un registro histórico de 28-3 y se plantó en las finales 4 de la nación. Ben cerró su etapa universitaria como un All-American indiscutible, promediando un doble-doble de 13.4 puntos y 10 rebotes, dejando claro que, aunque Whitehall fuera un punto minúsculo en el mapa y la División 2 no tuviera el brillo de las grandes conferencias, él poseía un fuego interno y una capacidad de protección que lo hacían capaz de comerse al mundo. Aquel 10º hijo de Alabama había dejado de ser un niño con sueños lejanos para convertirse en un gigante que, bajo la tutela de Oakley y el rigor de Virginia Union, estaba listo para desafiar a la élite del baloncesto mundial. La historia de Ben Wallace es la epopeya definitiva de Underdog, una narrativa que desafía la lógica del talento natural para ensalzar la gloria del trabajo sucio y la voluntad inquebrantable. Su viaje profesional comenzó en el rincón más amargo para cualquier aspirante, el silencio absoluto del draft de 1996. Sin equipo que confiara en él, Wallace se vio obligado a cruzar el Atlántico para probar suerte en la liga italiana con el Viola Reggio, una etapa breve pero simbólica que marcó el inicio de un hombre dispuesto a ir a donde fuera necesario para conseguir su sueño. A su regreso, los Washington Bullets le abrieron una rendija por la que Ben se coló con humildad, pasando sus primeras temporadas como un jugador de rotación casi invisible, un obrero de la pista que promediaba cifras mínimas mientras aprendía a sobrevivir en la jungla de la NBA. Tras su paso sólido pero aún discreto por Orlando, su destino cambió para siempre cuando se fue enviado a Detroit como una pieza de relleno en el traspaso por la superestrella Grant Hill, un movimiento que la historia acabaría juzgando como uno de los más desiguales a favor de los Pistons. En la ciudad del motor, la figura de Wallace, con su imponente peinado afro y sus icónicas bandas en los bíceps, se transformó en un símbolo cultural de resistencia. Ahí Ben no solo encontró un equipo, sino un hogar que valoraba el sudor por encima del brillo de las cámaras. Su ascenso fue meteórico y feroz, se convirtió en el ancla defensiva de un bloque de guerreros, logrando la proeza de ganar 4 premios al jugador defensivo del año, en apenas 5 temporadas, una marca que lo sitúa en el Olimpo histórico junto a leyendas como Dikembe Mutombo y Rudy Gobert. Wallace dominaba los tableros con una intensidad mística, liderando la liga en rebotes y tapones a pesar de ser considerablemente más bajo que los pivots tradicionales de la época.
época. Su momento cumbre llegó en las finales de 2004, cuando su defensa asfixiante sobre Shaquille O'Neal fue la piedra angular de una de las mayores sorpresas en la historia del baloncesto, destronando a los todopoderosos Lakers de las estrellas para devolverle a Detroit el trono de la NBA. Cada vez que Ben bloqueaba un balón o capturaba un rebote imposible, el palacio de Amber Hills vibraba con el sonido de un reloj. Era la hora de Big Ben, un hombre que no necesitaba anotar para ser el jugador más influyente sobre el parqué. Tras su etapa dorada en Detroit, Wallace llevó su ética de trabajo a Chicago y Cleveland, donde, a pesar de enfrentarse a sus inevitables lesiones y al paso del tiempo, siguió siendo un mentor respetado y un defensor de élite que ayudó a sus equipos a competir en la postemporada. Su regreso final a los Pistons en 2009 no solo fue un acto de nostalgia, sino una última lección de profesionalismo. Ahí alcanzó hitos estadísticos asombrosos, como los 10.000 rebotes en su carrera y los 1.000 partidos disputados, cerrando su trayectoria con el récord histórico de más encuentros jugados por un jugador que nunca fue seleccionado en el draft, con 1.088 partidos. Wallace se retiró como una leyenda del Salón de la Fama, demostrando que un chico que nadie quería pudo terminar su carrera con más de 2.000 tapones y un anillo de campeón en el dedo. Su legado es un recordatorio eterno para la NBA. Los puntos venden entradas, pero el corazón y la defensa, encarnados en la figura de Ben Wallace, son lo que realmente ganan campeonatos. El legado de Ben Wallace, inmortalizando bajo el apodo de Big Ben, no es simplemente una colección de trofeos, sino la crónica de una revolución defensiva que cambió la forma en que entendemos el impacto de un jugador en la cancha. Su dominio fue tan absoluto y visceral que logró lo que parecía imposible para un jugador de su estatura y origen: conquistar 4 premios al jugador defensivo del año en un periodo de 5 temporadas, igualando en el Olimpo a torres históricas como Dikembe Mutombo y Rudy Gobert. Pero lo de Wallace iba más allá de los premios. Sus estadísticas desafiaban la lógica del juego, siendo uno de los poquísimos guerreros en la historia capaces de registrar más bloqueos que faltas personales y más robos que pérdidas de balón, una prueba irrefutable de una disciplina y una lectura táctica casi quirúrgicas, como el ancla inamovible que permitió el renacimiento de los Bad Boys en Detroit. Wallace transformó el palacio de Amber Hills en una fortaleza donde los rivales entraban con miedo, liderando la liga en rebotes con promedios asombrosos de hasta 15.4 por partido y protegiendo el aro con una ferocidad que le permitió establecer el récord histórico de los Pistons con 1.486 tapones. Su camino hacia la inmortalidad alcanzó su punto álgido en el campeonato de 2004, donde su figura se agigantó para frenar a la dupla más dominante de la época, Shaq y Kobe, demostrando que el corazón y la entrega podían vencer el talento más rutilante de Hollywood. Wallace no solo ganaba partidos, rompía barreras de clase deportiva. Fue el primer jugador no seleccionado en el draft en la era moderna en ser elegido titular para un juego de las estrellas, y en 2021 grabó su nombre con letras de oro al convertirse en el primer undrafted en ingresar al Salón de la Fama Memorial Naismith. Su impacto fue tan profundo que Detroit no dudó en elevar el número 3 a lo más alto del pabellón en 2016, un reconocimiento para aquel joven que llegó desde una pequeña escuela de Davison II en Virginia Union. Terminó reescribiendo los libros de la historia. Hoy, desde su rol como asesor en los Pistons y tras haber incursionado en la propiedad de los equipos de la G-League, el legado de Ben Wallace sigue vivo como el ejemplo definitivo de la perseverancia, una historia que nos recuerda que no importa cómo empieces tu viaje o si nadie cree en ti al principio, porque con una ética de trabajo incansable puedes pasar de limpiar botes de basura a ser el guardián eterno de la gloria de la NBA. La magnitud de Ben Wallace trasciende el simple papel de un jugador de baloncesto. Es la historia del guardián eterno que transformó la zona pintada en su propio reino, un espacio sagrado donde las estrellas más brillantes de la NBA se estrellaban una y otra vez contra un muro infranqueable de voluntad pura. Su dominio estadístico fue tan abrumador que logró lo que pocos gigantes de 7 pies consiguieron: liderar la liga en rebotes y tapones de forma simultánea, estableciendo récords de franquicia en Detroit que hoy parecen grabados en piedra, como sus 1.486 bloqueos totales o aquel promedio de 3.5 tapones por noche, que helaba la sangre de cualquier atacante que osara penetrar su área. Big Ben no solo acumulaba números fríos, él elevaba el alma y la intensidad de sus equipos, siendo el pilar de unos Pistons que asfixiaban a sus oponentes hasta convertirlos en la defensa más temida de la liga, alcanzando un cenit absoluto en el campeonato de 2004, donde sus 22 rebotes en el juego definitivo contra los Lakers sellaron su leyenda como el obrero que destronó a los Reyes. Tras librar 1088 batallas en la cancha, Wallace rompió definitivamente el techo de cristal para todos los jugadores que alguna vez fueron ignorados. Su legado no se mide solo en los 5 quintetos All-NBA que integró o en sus múltiples apariciones en el All-Star,
sino que la cultura de esfuerzo que dejó sembrada en Michigan. Por ello, su número 3, ondeando en lo alto del pabellón, es mucho más que una camiseta retirada. Es el monumento al hombre que demostró que el respeto de esta liga no se mide ni se compra, se gana protegiendo el aro con la vida, capturando cada rebote como si fuera el último y probando que el corazón de un guerrero es la estadística más valiosa que existe. La vida de Ben Wallace es la prueba definitiva de que el destino no está escrito en un trofeo, sino en la voluntad de quien se niega a rendirse. Su historia nos enseña cómo la dedicación absoluta puede transformar las debilidades en una fuerza imparable, pasando de ser un joven ignorado que apenas rascaba minutos en Washington a convertirse en el coloso indispensable que dictó las leyes del juego en Detroit. Incluso cuando el tiempo y las lesiones empezaron a pasar factura, su sola presencia en Chicago y Cleveland fue capaz de inyectar una mentalidad ganadora a sus compañeros, demostrando que su valor trascendía cualquier estadística. Su regreso triunfal a la ciudad del motor para cerrar su ciclo vital no solo fue un acto de nostalgia, sino la coronación digna de un guerrero que acumuló hitos imposibles para cualquier otro jugador de su origen, sellando para siempre su legado como uno de los defensores más grandes y respetados que jamás haya pisado una cancha en la NBA. Al final, Ben Wallace nos enseñó que no importa dónde empieces, sino cuántas veces estés dispuesto a pelear por tu lugar, de ser ignorado en el draft a la gloria eterna del Salón de la Fama. Su vida es el recordatorio de que el corazón siempre vence al talento. Si te inspiró esta historia, suscríbete y regálanos tu like para seguir trayendo leyendas como esta. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.